licenciada, profesora Verónica Otero, sobrina, nieta y ahijada de Amalia Indart de Otero, una de las grandes impulsoras que tuvo la gesta de la Universidad de Tandil, ¿no? Exactamente. Bienvenida, Verónica, ¿cómo va? Muchas gracias, buenos días. ¿Todo bien? Gracias por estar aquí. Por favor, gracias a usted por molestarse hasta acá. Recién en la pausa nos estaba contando un poco de su Mi tía abuela. Tía abuela, exactamente, y madrina, que no era de Tandil. Contanos esa historia brevemente. Bueno, la tía Amalia, esta persona, esta hermosa persona, esta mujer llamada Amalia Indart de Otero, se casó con Manuel Otero, por eso viene a Tandil. Manuel Otero y nosotros somos una familia que viene de años de Tandil. Se casa con él, queda viuda muy joven, no tuvo hijos, era verdaderamente una persona con muchísimo carisma, conocida también como la Renga Otero, porque justamente... Ella no se ofendía con eso. No, para nada. Había tenido polio, o sea, tenía zapatos especiales, rengueaba. Como mucha gente cuando ella era chica. Exactamente, claro. O sea que eso ya la marcaba, claro, con una diferencia física notoria, pero, y digo pero porque uno piensa, ay, una persona así, pobrecita, no, tocaba excelentemente bien el piano. Mira. Era sumamente alegre. Bueno, en Tandil, en esta ciudad que adoptó, por ejemplo, era tan alegre que se lo pasaba celebrando sus cumpleaños, y cuando cumple 60 años, que hay una foto que yo traje que la pinta un poco de cómo era, lo festeja 3 días seguidos. Ah, bueno. O sea que 3 días seguidos. Esto demuestra que ella verdaderamente era muy alegre. Y con mucho ímpetu y muy comprometida con lo social. Tan comprometida que se prende a esta, no sé cómo llamarle, gesta, odisea de Zarini y de, bueno, digo Zarini como principal impulsor. ¿Y de qué manera, Verónica, se integra ella? Bueno, cuando se habla de la necesidad de contar con un espacio físico para poder largar con la universidad, Zarini empieza a visitar personas que pudieran contribuir económicamente con lo que se pudiera. O sea que no había un valor fijo, sino que era una contribución voluntaria, para ver si, bueno, si se podía juntar dinero para comprar la primera casa. La va a ver a la tía Amalia, como le decían él y otras personas, Doña Amalia. Ella lo recibe en su casa. Zarini, esta es la historia que a nosotros, la oralidad que nos pasa como familia, o que en mi casa siempre eso quedó en el recuerdo, ¿no? Y en algo tan impresionante. Entonces, bueno, la va a ver, le dice, mire, doña Amalia, estamos buscando contribuciones. Entonces ella lo escucha, lo deja hablar, le dice, yo lo que digo es tal cual la oralidad. Por favor, me acerca la cartera, se ve que la tendría corrida, trae la cartera, la abre, saca la chequera, lo mira al doctor Zarini y le pregunta, ¿de cuánta plata estamos hablando? Libra, algo así, porque no es un cheque, libra, se lo da. ¿Le parece bien esto? Zarini se queda atónito. Ah, era una cifra importante. Y le vuelve, la mira, y le da el papel, el cheque, y le dice, ¿está segura, doña Amalia? Como diciendo, ¿usted no se habrá equivocado en algún cerito de más? Y ella le contesta algo que espero no emocionarme, que es, no, porque yo quiero que mis sobrinas nietas, algunas ni habían nacido, de hecho yo era muy pequeña, y otros chicos
de Tandil y de la zona puedan estudiar acá y no tengan que irse. Me corre un poco de frío. Claro, no es para mí. Entonces, bueno, supongo que Zarini se habrá quedado más que contento y le dice, y esto es un poco que también como un secretito que después ya nadie existe, porque los que saben este cuento lo saben de otra manera, no saben quién era la persona en carne y hueso que había hecho la donación. Entonces dice, pero por favor, queda entre usted y yo. Y a mí qué grandeza. eso me parece, creo que Paco Salerno y seguramente algún otro íntimo al doctor Zarini, ¿no es cierto? Lo debe saber. Y realmente yo pienso, ¿no? Si bien podía hacerlo, porque también uno dice, bueno, qué generoso, qué bárbaro, pero bueno, seguramente podía hacerlo. Mi abuelo, que era su socio, quedó muy impresionado cuando se enteró. Pero bueno, en realidad ella creo que ahí expresó el sentimiento de lo que a mí como profesora de historia me parece que es un poco el análisis o la explicación, que en Tandil había cierta burguesía que valoraba la formación, en este caso intelectual universitaria. Ella, además de esto, era afiliada a la Unión Cívica Radical, o sea, participaba políticamente a través de los medios, de hecho en el partido los Pugliese y otras tanta gente más la conocían, pero creo que bueno, que ella en realidad, no sé si habrá sido consciente de lo que estaba diciendo, de lo ¿verdad? que se estaba gestando. De lo que se claro. estaba gestando, y bueno, y tiene la suerte, diría yo, que sus 4 sobrinas, muere de 80 años, porque había nacido, quiero agregar que había nacido en 1904, y puede ver, bueno, a 3 de sus sobrinas egresadas de la Universidad Nacional del Centro. La 4ª no, porque estudió en Bahía Blanca. Pero a lo que voy es que pudo ver cómo realmente esas sobrinas que ella menciona en la entrevista, en la charla que tiene con el doctor Zarini, bueno, pudieron estudiar, permanecer en la ciudad, y también en mi casa había una valoración muy grande, sobre todo por parte, creo yo, también materna, que había que estudiar. O sea, la educación en mi casa siempre fue un valor. O sea, y fue el valor de toda una generación, ¿no? Fue el valor de toda una generación, que aunque los padres no hubieran tenido estudios, había que estudiar. Había que estudiar. Fue un valor realmente. Fue un valor. Bueno, en el caso de su marido, o de mi abuelo, o de ciertos miembros de la familia Otero, todos eran universitarios. Entonces, ¿por qué? Porque ellos en realidad habían nacido ahí con el tema de la reforma universitaria. Exacto. O sea, en realidad era parte de todo ese contexto, ¿no? Bueno, pero con la llegada de la universidad a Tandil, pudieron ser universitarios, hijos de gente que nunca había pisado la universidad. Totalmente. ¿No? Como, bueno, como un ascenso social. Sí, sí, la famosa movilidad social que permite... Que eso lo permitió la universidad y lo sigue permitiendo hoy por hoy, ¿no? Lo sigue permitiendo en la medida que, bueno, uno pueda y quiera, porque el otro día hablábamos con gente de la universidad, que por ahí hay mucha gente que es de Tandil, pero no tiene en su cabeza, después de la secundaria, pero no tiene en su cabeza por una cuestión de contexto familiar, de cultura, y bueno, está en Tandil, es accesible, hay muchas carreras, ¿no? Sí, sí, hay mucha oferta. Mucha oferta. Hay mucha oferta. Quiero valorar un poco más lo que es, bueno, este gesto de Amalia allá por la década del 60, bueno, un poco un Tandil que estaba muy distinto al Tandil de hoy, digamos, un Tandil que, bueno, vivía momentos importantes para determinados sectores que hoy prácticamente han desaparecido, pero que todos tenían el compromiso de que ese
que explotara, que creciera la ciudad, ¿no? Sí. Creo que... Sí, creo que, bueno, que ella, su esposo, y tanta gente más, porque hay una playa de profesionales, incluso mi abuelo trajo a Tandil a profesionales que eran compañeros de él, de La Plata, por ejemplo, que hoy día no son familias y profesionales exitosos, diciéndoles: vengan a Tandil, que en Tandil se necesitan profesionales. Bueno, entonces yo creo que esto de sumar otras personas que vinieran, llamémosle al pago chico, eso verdaderamente creo que tiene que ver con esas generaciones que tenían en su mente un ideal que la educación aportaría, llamémosle progreso, o que las consecuencias iban a ser inmedibles, porque yo creo que es eso, ¿no? Totalmente. Y a la vez también tenían la generosidad como uno de sus leitmotiv, sí, por así creo decirlo, que ¿no? en una sociedad, hoy hablamos de una sociedad a veces que uno dice, bueno, no, los valores, bueno, creo que, insisto, el valor hacia la educación estaba. Y bueno, y a mí la verdad que me pone muy contenta, agradezco haber tenido la posibilidad de ser su ahijada y de haber estudiado, porque si no, no sé si en realidad me hubiera ido, bueno, no sé, no puedo hacer historia contrafáctica. Pero Verónica, bueno. ¿te quedas un ratito más con nosotros? Bueno, cómo no. Vamos a hacer la pausa, pero no hemos presentado el desayuno de Atalaya. Exactamente, Qué el desayuno lindo. Parador Atalaya, los productos que son realmente muy, pero muy buenos allí en la Ruta Nacional 226 y que nos están acompañando en Tandil Despierta. Bueno, son muy ricas las medialunas. No tenemos medialunas, pero tenemos alfajores de Atalaya que le vamos a ofrecer. Si no es para ahora, se lo lleva después. Perfecto. Bueno, así que gracias Atalaya porque nos acompaña en estos ricos desayunos. Por ahí el fin de semana hay que ir a conocer Atalaya. Ahí en Deportes Pico. Pico Exactamente, Deportes. sobre la Ruta Nacional 226, ahí muy cerca de la Quinta de la Florida. Acá en el desayuno de Atalaya estamos dialogando con la licenciada, con la profesora Verónica Otero, sobrina, nieta y ahijada de la señora Amalia Indar de Otero, que su aporte económico, además de otras cuestiones, fue crucial para continuar con la gesta de la Universidad de Tandil. Hablaba justamente Verónica en el bloque anterior de un cheque con varios ceros, pero ¿a qué fue destinado? ¿Se sabe? Bueno, fue destinado a la compra de la casa de la calle Pintos. Digamos que era un monto muy importante. Sí, lo que desconozco es si hubo otras señoras o señores o empresas que también habrán colaborado, porque bueno, no sabría apreciar qué valor tenía, pero sí sé que el valor estaba dado en la urgencia de poseer un edificio. Que fue la primera sede propia que fue, tuvo ¿no es la cierto?, que marcase el inicio de esto. Claro. Qué bárbaro, qué historia, y bueno, formar parte de esa familia con una persona que era, nos estabas contando también en la pausa, muy cercana a ustedes, ¿no? Sí, tan cercana que, bueno, sus últimos años los vivió viviendo con nosotros, claro. O sea, con sus sobrinas nietas y con su sobrina, todos la cuidamos, y pudo ver todo el... ¿cómo puedo expresar? Todo el génesis de la universidad. Y también los frutos y ver, o sea, a veces le preocupaba decir, bueno, pero ¿cuánto tienen que estudiar? O sea, ¿cuántas horas tienen que cursar? Sí. Sí, por ejemplo, me acuerdo que en el caso de Humanas había días que, claro, venían profesores de afuera, en mi caso, ¿no?, en historia, y entrábamos capaz que a las 12 y salíamos a las 11 de la noche, y en invierno, todo eso. Entonces, bueno, por ahí, ¿cómo vas a volver sola? Mirá qué frío que hace, o sea, todo lo que hace
al movimiento de un estudiante, o sea que ella bien empapada estaba de eso. Pero qué lindo que haya podido verlo, ¿no? Que haya podido verlo. ¿Después tenía ella contacto con Zarini o con Cruz después? No, ¿O no Cruz, era frecuente? No, bueno, yo estaba hablando con Rodolfo hace un rato que encima de que ya tenía su problema de haber tenido polio y de ser renga como la gente la conocía, tiene la mala suerte en un casamiento de caerse y bueno, si bien se somete a se quiebra la cadera y no hubo manera que pudiese caminar, o sea que queda en una silla de ruedas. Bueno, que por más que uno la sacara, la subiera a un auto, pero bueno, eso también limita su vida social, aunque había gente que la iba a visitar, pero ya era más complejo, porque estamos hablando de subir y bajar una persona que bueno, que está imposibilitada, que depende del auxilio y del cuidado de otro, ¿no? Se entiende, sí, se entiende. Qué lindos recuerdos. Amalia fue viendo, digamos, el desarrollo de esa universidad, cuando después se nacionaliza, cuando va creciendo el Palas, después ¿llegó a ver algo del campus o todavía ella ya había fallecido? Sí, porque, o sea, algo mínimo, inicial, porque ella muere en el 84. Ajá. Entonces sí, pudo ver, pero no todas las facultades mudadas. Y sí digo porque como siempre ella había sido muy autónoma y había manejado y se había movilizado, ella se subía a su auto y se iba a Buenos Aires así como así, sola. Entonces, cuando ya no puede hacerlo, mi tía, su sobrina, la sacaba a pasear por todo Tandil. Entonces, ella, llevada por otro, pudo visualizar, mirá, esto es lo que se compró, o esta es la chacra, o esta es el campus, acá va a ser, acá está la casa del rector. Sí tenía eso de haber podido compartir. De hecho, bueno, el jardinero de la casa del rector, ella lo conocía porque iba también a su casa. Entonces, bueno, es como que estaba en sintonía. Estaba en sintonía. Siempre estuvo muy, muy empapada de todo lo que era el entorno. O sea, si bien estaba recluida, digo en el sentido que pobre no podía, dependía de otros. Sí. Bueno, Verónica, la verdad que es un gusto, ha sido un gusto charlar contigo y recorrer esta parte de la historia, no menor, porque bueno, fue un gran impulso para el fundador de la universidad, para Zarini. Exactamente. Bueno, yo agradezco el espacio y bueno, y quiero aclarar que a lo mejor siempre hubo un rumor de una señora que no se sabía quién era y que había hecho un aporte importante. Bueno, si hay otro, no quiero ser irrespetuosa y bueno, capaz que hubo más de una señora o señor. Sería la tía. O institución, pero bueno, yo puedo, desde la oralidad, la historia familiar, contar esta historia. Seguramente, no sé, ojalá hubiera habido otros también. Sí, porque pero, una casa hay que comprarla. Claro, pero bueno, por ahora sabemos de la tía. Bueno, capaz que aparece algún otro. Ojalá, para completar la historia. Y completamos la historia. Va bien. Verónica, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Buenos días. Verónica Otero, ella es profesora y bueno, como familiar y con estas cosas lindas que tiene la oralidad en una familia, poder transmitirnos efectivamente cositas que fueron eslabones que se fueron engarzando para que hoy la universidad sea lo que es. Exactamente, y hoy el recuerdo entonces de Amalia Indar de Otero. Gracias Beatriz Lenti, como siempre, que nos produce este espacio. Muchísimas gracias.